¿Ok? La siguiente tarea se va a llenar, la siguiente forma de evaluar se va a llenar por algunas tareas que se van a mandar a hacer. Sobre todo aquí se va a calificar cómo la Biblia está marcada al final del proceso de discipulado, conforme la clase que vimos anterior, ¿no? Donde usted tiene que marcar todo lo que el libro le manda a marcar y presentar el libro lleno. Entonces, presentar el módulo lleno en sus manos de las 10 unidades, más su Biblia y posiblemente algunas tareas que yo les mande a hacer puntuales, ya le asegura aquí el 100. ¿De acuerdo? Los exámenes semanales son los que vamos a realizarlos en forma de autoevaluación. Yo en este momento les voy a dar las respuestas de cada una de las pruebas y usted se va a autoevaluar. Confiamos mucho en su carácter veraz como siervo y como sierva de Dios. Es importante que si usted se equivoca, ¿no es cierto? Una o dos veces ya no va a tener 10, va a tener ¿cuánto? De pronto 9.5, 9 no me va a decir 9.9, ¿no? Porque al menos un punto uno tiene que bajarle de eso. Pero en esta dinámica nosotros trabajamos el carácter honesto que nos caracteriza a los cristianos y es un esfuerzo de autoevaluación. No se preocupe si se equivoca, porque al final es un promedio de todo lo que vamos a hacer, pero sí necesito que usted se autoevalúe en torno a su respuesta dada. ¿De acuerdo? Hay un examen final que se lo toma, como les había comentado yo, de varias maneras. Posiblemente pueda ser expositivo, posiblemente sea un examen en pares o el clásico examen impreso. Eso depende mucho de la dinámica del grupo y cómo avancemos, ¿no? Incluso puedo suprimir el examen si participamos en una salida evangelística, como les había mencionado. Entonces todos tienen 10 y todos asisten y colaboran en ese medio de gracia. ¿Ok? Todo eso se suma y se promedia sobre 100 y usted tiene la calificación final del módulo. Y puntos adicionales le llamo a esfuerzos donde de pronto usted dice, hermano Arturo, yo falté la clase anterior o no saqué 100 en el examen, en la prueba, saqué 80. Quiero recuperar ese 80. No me siento bien con ese esfuerzo porque yo quiero crecer hasta la estatura de Cristo, entonces no está bien. ¿Qué puedo hacer para mejorar la nota? ¿Ok? Entonces ahí salen algunos puntos adicionales que usted los obtiene por algún esfuerzo adicional a lo que ya está marcado. ¿Alguna pregunta sobre esta forma de evaluar? ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, no hay dudas entonces. Entonces vamos a evaluarnos ahora con la prueba 1A, 1B y 1C. ¿De acuerdo? Entonces colóquense por favor en la página 213. De esta manera recordamos los temas principales también. En la página 213, y en realidad la Peña, si ustedes se dieron cuenta esta semana, topa aspectos generales, básicos, pero el enfoque aquí principal es acercarnos un poquito al coautor del Evangelio de Mateo, ¿sí? ¿Quién es el coautor del Evangelio de Mateo? Pues Mateo. Mateo. Exactamente. Entonces, acercarnos un poquito al contexto donde él vivía, a la zona donde vivía, el tiempo donde vivía, y sobre todo en la lección 1C, quizás una de las pruebas más duras que Mateo tuvo que generar. ¿Ok? Ese es el esfuerzo de aquí. Si de pronto alguien tenía claro ya estos temas, no se preocupe, van a venir más adelante temas más profundos, pero debemos comenzar siempre con entender el propósito del libro. Y esta lección nos acerca a eso. Vamos a ver un poquito de geografía bíblica el día de hoy. ¿Sí? Vamos con la prueba 1. ¿Están listos ahí para la evaluación? Prueba 1A. ¿Cuál era el nombre de los romanos que los romanos daban al país donde vivía Jesús? ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien? Palestina. 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 Perfecto. Muy bien. ¿De qué nacionalidad eran los nativos de Palestina? ¿Cómo se les llamaba a ellos? Judíos. Judíos. Judíos, perfecto. Pregunta 2A. ¿Cuál era el nombre del imperio que dominaba Palestina en tiempos de Jesús? Esa está sencilla. Imperio Romano. Romano. Imperio romano. Ok. Pregunta 2C. ¿Cuál era el nombre de la ciudad donde vivía el emperador? Roma. 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 Perfecto. Pregunta 3A. ¿Qué Ah, letra madre, o me van a número pegar marca me van a posición, pegar. la posición de Roma? Había un respaldo, ¿no? 4. 6. 4, correcto. ¿Y de Palestina?
6. Perfecto. Pregunta 4. Aproximadamente, ¿cuál era la distancia entre Roma y Palestina? 2.500 kilómetros. 2.500 es lo máximo. 2.500. Pregunta 5. ¿Cuáles fueron las dos cosas que los romanos construyeron para viajar distancias largas a los países que habían conquistado? Los barcos y caminos pavimentados. Las vías pavimentadas que eran con adoquines. Perfecto. Entonces la primera opción es barcos, la primera respuesta, y la segunda respuesta es caminos pavimentados. ¿Sí? David, no te preocupes, ¿no? Todo esto lo vas a entender cuando tengas tu libro ya. La pregunta 6. ¿Cómo se llamaba la capital del Imperio Romano? Roma. Roma. ¿Listo? Roma. ¿Sí? Entonces, ya esa es la prueba 1A. Cuenten los taches, si no tienen taches o equivocaciones, pues tienen hasta ahí asegurado en esta prueba el 10. Prueba 1B, ¿sí? Prueba 1B, pregunta 1. ¿Cuál de los dos grupos judíos que hemos estudiado odiaba a los romanos? Cananistas. Cananistas. Trabajaba con los romanos. Publicanos. Los publicanos. Amén. Pregunta 2A. ¿Cuál era la nacionalidad de la mayoría de los publicanos en Palestina? Judíos. Judíos. ¿De quiénes recolectaban impuestos De los judíos. y para quiénes los recolectaban? Para el Romanos. imperio O para los romanos. Perfecto. ¿Qué eran los cananistas? Revolucionarios. Los que buscaban librar a su país de los extranjeros romanos. Ok, ambas son buenas respuestas. Podemos quedarnos en sintonía con la siguiente respuesta. Eran judíos revolucionarios. Sí, es necesario hacer ese énfasis. Eran judíos revolucionarios. ¿Ok? Revolucionarios. Pero si alguien puso la respuesta que dijo Víctor o Janet, yo, Joyce. bien vale, sí. Pero quiero que recuerden eso. Y era, porque son revolucionarios, pero ¿de qué nación? Eran judíos revolucionarios. ¿De acuerdo? Pregunta 3B. ¿Eran enemigos o amigos de los publicanos? Enemigos. Enemigos. Perfecto. Califíquese si tiene algún tache. Si no, pues tiene ya otro 10 para ir promediando, ¿no? Prueba 1C. Es un poco más larga. 10 preguntas. Dice, pregunta 1. En el país de Jesús hubo dos grupos políticos contrarios. El que apoyaba a los romanos. ¿Cuál era el nombre del apóstol que apoyaba a los romanos? Mateo. La profesión, solo para saber, la profesión de Mateo. Mateo el publicano. El publicano. ¿Y el que apoyaba a los nacionalistas? Simón. Cananista. Cananista. Perfecto. La nacionalidad de Mateo, ¿cuál era? Judío. Judío. ¿En qué país vivía Mateo? Palestina. Palestina. 4A. Antes de seguir a Cristo, ¿qué ocupación tenía Mateo? Cobrador de impuestos. O dicho en una palabra, Publicano. publicano. Perfecto. Después de seguir a Cristo, Apóstol. apóstol. 5. ¿Con qué imperio colaboraba Mateo? Con el imperio romano. Perfecto. El 6. ¿Qué era Simón el cananista antes de seguir a Cristo? Revolucionario. Judío revolucionario. revolucionario, ¿sí? O cananista. Pregunta 7. ¿Simón el cananista estaba a favor o en contra del gobierno romano? En contra. Contra. 8. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio de Mateo? El reino de los cielos. Muy bien. 9. ¿En qué reino fueron unidos Mateo y Simón el cananista? En el reino de los cielos. Y la 10. ¿En qué punto principal difería el reino de los cielos del gobierno romano y del movimiento cananista revolucionario? En el amor. El reino del amor. Ok, les doy la respuesta para que quede un poco estándar aquí, ¿no? Aunque son correctas las que ustedes dijeron. En el uso del amor, ¿sí? En vez de odio, el amor unía en vez de separar. Pero en el uso del amor, Arturo, yo coloqué que el reino de los cielos se establece en amor. sí, perfecto. El amor Está está en bien. el centro ahí. Muy bien. Entonces, El reino del amor.
El punto es el amor aquí. Tomen en cuenta, y espero que lo hayan recordado, que las pruebas ustedes en casa tuvieron que haberlas hechas sin ver el desarrollo de las preguntas, ¿no? Entonces, Claro. traten de Sí, mantener eso y les voy a, por lo que escuché, creo que todos tienen 10 en el examen semanal en este momento, ¿verdad? 10. Ya. No, yo tengo 8 en una. A Yo ver, tengo ¿quién? 9 en una. A ver, vamos por partes entonces. A ver, denme. Hola, hola. Ya. Voy a nombrarlas entonces, ya. A ver, Byron Sánchez. Byron. Tengo 10 en todas, pero una tengo 8. Ok, entiendo que tienes de las tres lecciones, tienes dos, 10 y en una prueba Exacto, 8. tienes 8. ¿Te equivocaste cuántas veces? En 2. Dos. Entonces, el promedio de 10, de 20, de 28 8. dividido para 3, o sea, tienen que promediar, ¿no? Si es que cada una vale 10, sumen 10, 10 y en este caso de Byron 8. 8, 9.33. ese es tu promedio. Ah, ya. Ok. ¿Cuánto es? 9.33. 9.3. 9.33. Listo. Joana, 10. 10. Muy bien. Margie, Ándale, la Janine. 10. perfecto. Víctor, 10. 10. Vélez, Rodrigo, perdón, Rodrigo. Rodrigo ¿Cuánto creo que tiene? no revisó todavía. Yo te, sáqueme el promedio. Janet, En esta que yo puse, que eran los Es que no me cananistas, ¿no? equivoqué en dos. Tengo 9, 9 y 10. a ver, vamos con Janet entonces. Janet Velázquez, ¿usted tiene cuánto entonces en Yo promedio? puse los que eran Lo los mismo. cananistas, yo 9.33. a los romanos, pero 9.33. A ver, denme un segundito que no estoy escuchando porque hay varias voces encendidas. Les voy a poner mute a todos y les voy a preguntar y la persona que le pregunte me responde, ¿de acuerdo? Vamos con Janet. Janet, ¿cuál es su nota final? Eh, no saqué. Tengo 2, 10 y uno 9. Ya, sería 9 a ver, 6. 9.3, No, nueve punto sácame ya. cuatro. Sáquele el promedio ya. Por ahora 9.4, si no Ay, me indica. qué Eh, increíble, oigan. Sacando el promedio. ¿Qué les parece? Oh, es que si no nos vamos a demorar mucho si yo le saco. A ver, déjenme verlo aquí. 10 más 10 y un 9, ¿verdad, Janet? 9. Entonces sumo, divido es 29 para 3 y le da, 9.66. ahí está, muy bien. Le da exactamente 9.7. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, 9.7. Ahora sí, me falta el registro de Bernardita del Pilar. Yo me estoy. ¿Cuánto? Y el de mi nota. Rodrigo, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. En la Claro. pregunta 1B, en la tercera en A, dice quién eran los cananistas, yo puse odiaban a los romanos. Entonces no sé si está bien porque pusieron judíos revolucionarios. ¿Qué eran los cananistas? Es la pregunta. ¿Y qué? Claro. Claro, eran judíos revolucionarios. En este caso tiene un tache, Tengo un touch, tengo sí, 10, 10, 9, por eso quería igual que preguntar en eso. Janet. Ok, Sí, sería 9.7 entonces. ¿De acuerdo? pongo Nueve acá punto 9 puntos. siete. Listo. De pronto tienes tu nota, Rodrigo. Sí, señor. Pasó una pregunta. Yo tenía en la pregunta final del 1C, dice, ¿en qué punto principal difería el reino de los cielos? No solamente en el amor, sino también en la violencia. ¿Eso es válido o solamente es el amor? Sí, si le pusiste el amor y algo más sobre ese asunto, está bastante bien. Ya, entonces, Porque ¿a qué es un bien? poco subjetivo, pero el centro es que el reino de Roma se estableció por violencia y odio, y en el reino de los cielos se establece la unión por amor. Es el reino del amor. ¿Sí? No hay violencia. No hay Eran, violencia, al menos no como la conocemos. Quizás en el sentido de la palabra que Mateo mismo le habla
a Juan el Bautista más adelante. El reino de los cielos es de los violentos, de los apasionados, y quien decide ser apasionado, pues es quien lo arrebata. Por ese tipo podríamos hablar de una fuerza espiritual, pero no de la violencia de sangre, de esclavitud. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería tu nota, Rodrigo? ¿10? Sí, señor, 10. Listo. Ok. Esta dinámica no la vamos a hacer todas las sesiones, ¿no? Por ser la primera, quiero que la tengan clara. En algún momento yo les mandaré las respuestas en audio y usted me dará la nota por el mensaje para ahorrarnos tiempo. Nos hemos llevado 20 minutos, pero quería que lo experimenten. Quería que ustedes Arturo, desarrollen. o también te le podemos mandar una foto de la respuesta. No, que ustedes me digan la nota es suficiente porque busca el carácter de autoaprender del estudiante o del discípulo. Sí, Autoevaluar. autoaprender y autoevaluarse. Entonces, eso nos hace crecer mucho. ¿De Ok. acuerdo? Incluso hay un pasaje en Corintios que habla sobre esa evaluación, ¿no? Si nos examináramos a nosotros mismos, no fuéramos juzgados, dice Pablo. Entonces, eso es lo que buscamos con esta actividad. Pero es la primera sesión, así que estamos indagando. Vamos a la segunda parte. Plenaria, comentarios, expectativas. ¿Quién no conocía esto? ¿Quién sí conocía? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué dudas hay? Recuerden que tenemos el reto de determinar si es que hacemos una lección, una unidad por semana o dos. En este espacio es suyo. Por favor, levante su mano o active el micrófono y diga, esto no entendí, esto me pareció nuevo, esto nunca lo vi. Necesito sus expectativas en esta parte. Maye, por favor. Luego, Víctor. Bueno, yo aprendí el término nuevo de cananistas, porque la Biblia lo define como celote. Ok. Entonces, eso, únicamente eso. ¿Fue nuevo para ti? ¿Nunca lo habías escuchado desde el contexto bíblico? Como cananista, no. Como celote, sí. Ya. ¿Qué relación tiene ese término antes de dar el paso a Víctor y luego a Rodrigo con el contexto actual ecuatoriano? ¿Será que hay Los relación? cananistas, Sí. Cananistas tiene el origen en una el, práctica que se ajá, convirtieron. los judíos revolucionarios en el actual contexto de la política ecuatoriana, los revolucionarios, los que están en contra del gobierno. Sí, pero la palabra cananista se usaba para describir también prácticas de sicariato en el contexto judío romano. No eran revolucionarios de pancartas, de polarización de calles, eran asesinos entrenados. Asesino. ¿Sí? Entonces, el sicariato, no dice que la relación era buena o mala, ¿no? Pero el sicariato o una versión actual de los cananistas en varios países latinoamericanos se está generando. Ese tipo de cultura era el que marcaba el carácter de Simón, que pasó a ser un discípulo. Vean lo profundo que es esto, ¿no? O sea, esa palabra dice mucho y quizás es más significativo para un judío que para nosotros. ¿Ok? Víctor, gracias, May. A mí me sorprendió y me pareció espectacular la metodología, porque yo pensaba que todo esto lo sabía. Era muy Ya. sencillo, era muy simple. Y resulta que no, no lo sabía con tanta claridad como lo pude aprender en esta lección. Entonces, la metodología me pareció muy chévere, muy inductiva y, y, y realmente muy clara. Entonces, lo que yo pensaba que sabía, no lo sabía con tanta claridad. Muy didáctica, dices Víctor. Sí, Ya. súper, Notaron que es recurrente el libro, ¿no? Lo que vieron en la sí. 1A lo toma en la 1B y amplía luego, y en la 1C toma cosas de las dos lecciones y amplía luego. ¿Sí? Notan Y esa parte súper clara, súper repetitiva, súper, para sí, memorizar justamente. Muy para bien. memorizar. Notaron que todavía no hemos entrado al libro de Mateo a leerlo siquiera, sino que nos estamos aproximando al contexto del libro. ¿Sí se fijaron en eso? Sí, Sí, ¿Ok? solo había una parte que era subrayar el reino de los cielos, Por pero en ahí. algunos versículos. Muy bien. Rodrigo.
Tienes el micrófono apagado, Rodrigo, ¿no? Pon el micrófono. Todavía lo tienes apagado. Déjame ver. Ahí Mientras habla. puedo hablar. Ya, ahora sí. Ahí te escuchamos. Me había pagado el pastor de aposta, dice. Bueno, reforzar la parte de celote, que era importante el entender que la parte de rebeldía que conocemos nosotros en la Biblia es justamente el celote, no cananista, ¿no? Porque este no era un tema que está justamente en la Biblia, pero los celotes sí. Segundo, me pareció muy interesante, es como la estructura que los romanos decían que es lo que hoy se está viviendo en la pelea de los judíos con Hamas, que es justamente se está celebrando en este momento en la franja de Gaza, que es el Palestina, ¿no? Entonces, ahí también es importante desde los romanos, desde esa época, ellos veían a Palestina no solamente como parte únicamente de pronto de los judíos, sino también pues de los árabes que estaban en ese momento, ¿no? Y finalmente, el resaltar que este Mateo siempre va a hablar sobre el reino de los cielos, ¿no? Siempre va a poner esa diferencia, pero me pareció muy interesante el que Dios une a dos enemigos, Dios une a dos personas que están en franca lid, pero que terminan siendo apóstoles y precisamente hermanos en la fe de Dios. Amén. Vamos a ir a ese tema puntual en la parte final, en la tercera parte, porque es donde nos vamos a confrontar, ¿no? Con lo que esta lección tiene para nuestro carácter. Pero bien, entonces me alegra mucho que ustedes puedan ver una perspectiva de aprendizaje. Como se han dado cuenta, no hemos entrado al libro todavía, pero ya estamos aprendiendo mucho del autor, del coautor y de lo que el libro de Mateo quiere para el siervo o la sierva de Dios. Cada libro tiene un propósito y cada libro se lo escudriña como lo estamos haciendo ahora, entendiendo bien el enfoque, el propósito, el tiempo, el contexto, ¿sí? Para quién fue escrito, qué implica para este tiempo eso. Y ustedes ya van entendiendo cómo se puede transmitir, como dice Hechos 20, todo el consejo de Dios cuando les toque predicar. Sí, ese es el propósito de Fle. Estamos trabajando mucha cabeza aquí, pero vamos a tratar también de trabajar corazón y manos en el sentido de que el tiempo y la dinámica nos permita. Bien, dudas, situaciones que no hayan comprendido, algo que no les quedó claro en el desarrollo de la lección, aunque como lo dijeron ya ustedes, es muy didáctica. ¿Qué, qué fue lo que no les quedó claro de pronto para enfocarnos en eso? ¿Todo está claro? Quiero darles un poquito de geografía bíblica mientras piensan, ¿ya? Aquí está nuestro país, el ombligo del mundo, ¿verdad? Eh, de alguna manera en la soberanía de Dios, cuando Jesucristo nació del nacimiento virginal, Él bosquejó toda la dinámica de la vida, de la humanidad en este territorio, ¿no? Todo lo que Dios quiso hacer en su plan, lo hizo en este sector del mundo. ¿Por qué? Pues bueno, en realidad no creo que nadie lo sepa. Pero todo lo que él hizo con los patriarcas, con Adán, con Abraham, y toda la genealogía de Cristo que lo vamos a estudiar en este módulo, lo trabajó aquí. Entonces, el contexto del libro de Mateo se ubica en este territorio, pero hace más de 2000 años. Todo este mar, ya ustedes saben cómo se llama este mar, ¿verdad? ¿Cómo se llama este mar? Mediterráneo. Mediterráneo. ¿Cuánta distancia había de aquí, de Roma, a Jerusalén, que queda en la parte... Es muy importante que nos ubiquemos mentalmente en la geografía, ¿no? Cuando Pablo hace sus viajes misioneros, él comienza desde aquí y comienza a generar espacios de evangelización cada vez más progresivos que lo llevaron incluso a Roma. Acá queda la península itálica. Y miren, todo esto fue el mundo conocido de la primera iglesia. Pero en esta particularidad de aquí, en esta particularidad de aquí es donde se desarrolló Cristo, es donde Dios encarnado caminó.
Él pisó esta tierra. Obviamente hoy tiene otro contexto, como decía Rodrigo, ¿no? Hay guerras, hay otro enfoque cultural, hay situaciones geopolíticas, pero hace 2000 años, Cristo caminó por este espacio. Que ustedes ya van a ver más adelante en las siguientes lecciones el nombre de los lagos, el nombre de las provincias, quién gobernaba las provincias, es lo que nos espera en este módulo. ¿Y por qué es importante? Porque así podemos entender nosotros de mejor manera cada versículo y cada capítulo que Mateo describe, porque el propósito de Mateo, como ustedes ya lo diferenciaron, es darnos a conocer el reino de Dios. Se repite mucho la palabra reino de Dios en Mateo. Y ese reino pues estaba en contraste con un reino que había esclavizado al pueblo judío. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Clarísima esta lección, ¿verdad? Muy bien. Vámonos entonces a la 1C y vamos a profundizar un poco en torno a esta lección. Yo les había pasado un pasaje bíblico de Colosenses el día jueves, me parece, o el día viernes o el sábado, y quiero tomarlo como referencia para enfocar la parte práctica de la lección. Se llama Colosenses 1 del 9 al 10. Lo voy a leer yo, ya está en el grupo. Colosenses 1, y aquí te agrego al grupo, David, no te preocupes, no te he agregado todavía porque quería presentarte al grupo. Colosenses 1 del 9 al 10 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, escuchen, desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo ora esto. ¿Qué cosa ora? Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primera petición. Segunda petición de Pablo, coma, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y luego termina Pablo diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si notaron el ciclo. Pablo ora por sabiduría y conocimiento. Lanzarme en la botella. Pablo ora por sabiduría y conocimiento para que ellos anden conforme a ese conocimiento. Y si ellos andan conforme a ese conocimiento, dice Pablo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿otra vez en qué? En más conocimiento. Había un ejercicio en los periódicos cuando yo era pequeño que tú tenías que poner el lápiz así, comenzabas a hacer caminitos y círculos y cada vez se hacían más grandes, más grandes, más grandes. No sé si cogieron ustedes esa época. Era entretenimiento, no había redes sociales. Pero todo comenzaba de un ciclo pequeño. Tú aprendes algo, Dios espera que tú obedezcas eso que te dio, y si obedeces y llevas fruto en el contexto de Colosenses, Dios te da más conocimiento. Pero si no obedecemos, el ciclo se corta. ¿Ven el enfoque? Entonces ahora vemos la vida de Mateo, publicano. Vemos la vida de Simón en la lección C, cananista. En forma natural, un cananista odiaba a un publicano. ¿Por qué lo odiaba? Repite, por Porque favor. eran opuestos a su mismo pueblo, a los judíos. Muy bien, Pilar. ¿Por qué? Porque los judíos publicanos eh, cobraban impuestos a sus hermanos judíos que estaban esclavizados en nombre de Roma. O sea, traicionaban a su pueblo y tenían un buen cargo público, un recaudador de impuestos, a causa de la esclavitud a sus propios hermanos. Eran odiados, eran muy mal vistos, eran tratados en forma muy mala, pero tenían mucho dinero. ¿Alguien recuerda algún publicano por ahí de alguna historia conocida? ¿Alguien que sabía escalar árboles? Saqueo. Saqueo, El saqueo. chiquito. Sí, ustedes ven eso en el libro de Lucas, Lucas 19 me parece, y Saqueo era jefe de los publicanos. ¿En qué ciudad? ¿En qué poblado?
en Jericó. Pero entender lo que era publicano da mucho énfasis. Quizás ahora sabemos por qué la gente no lo quiso dejar pasar a Zaqueo para que vea a Jesús y tuvo que trepar a un árbol de sicómoro, solamente entendiendo lo que significa publicano. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto de confrontación en esta lección, en la parte práctica? Es pensar qué de nosotros, qué de nuestro corazón, qué de nuestro carácter no está dejando fluir ese conocimiento de Dios, esa voluntad de Dios. Ubicándonos en el tema de Mateo, ¿cuán difícil, quisiera escuchar comentarios, cuán difícil creen ustedes que fue para Mateo entablar una amistad con Simón el cananista? O Simón el cananista entablar una amistad con Mateo. ¿Creen que fue fácil o fue sencillo, fue difícil? ¿Qué creen ustedes? Y sí, ¿Cómo se imaginan esas primeras escenas donde Cristo estaba en medio, Mateo acá, Simón acá? ¿Qué había? difícil, porque Enfrentamientos entre ellos, Es que se odiaban. discusiones, claro. Se odiaban de forma natural, ¿no? Simón ya lo debió haber tenido en su lista negra, no sé, un atentado, y Mateo pues seguramente con temor. Pero ¿quién logró unirnos? ¿Quién logró unir a ese par de discípulos? Como dice la ilustración de la página 14, sí, 14, perdón, la página 17. En la página 17, Simón bota su puñal, era un cananista, y Mateo bota su bolsa de dinero de impuestos y le da la mano a su hermano en Cristo ahora. ¿Ok? Ese es el efecto natural del reino de los cielos, cuando el reino de los cielos entra o Jesucristo entra en el corazón de una persona. ¿Cómo podríamos aplicar eso en este tiempo? ¿Qué ejemplos ustedes podrían dar de testimonio o de aplicaciones de esta lección vivencial de Mateo y de Zaqueo? Los escucho. ¿O no hay forma de aplicar esto en este tiempo? ¿Creen que hay enemistades entre hermanos en este tiempo todavía, en iglesias? Sí, ¿O no sí, pasa en en la nuestras En iglesias? Corintios sí, sí es una realidad. A ver, Por vamos eso con... dice que mantengamos la paz en cuanto sea posible con todos, Ok, que Janet, nos soportemos. ya. Es posible que en nuestras iglesias esté pasando eso, que haya un espíritu cananista revolucionario porque no nos gusta el sistema establecido, o que alguien esté muy ocupado en su ministerio y no le importe lo que digan de él o de ella. ¿Puede estar pasando eso? ¿Sí? ¿Algo sí, iba a decir, Pilar? Yo quería decir que nosotros tenemos enfrentamientos o problemas con nuestra propia familia. Nosotros tenemos familia, la mayoría es católica, creo que los únicos somos cristianos en nuestra familia. Entonces, es muy complicado. Es más difícil disipularles a ellos porque ellos no creen. Entonces, cuesta mucho eso. Entonces, sí tendríamos que, ahí estamos como el Mateo y el Simón, ¿no? Porque ellos defienden su religión y todas esas cosas y nosotros tratamos de decirles lo que es el verdadero conocimiento de Jesús, que no es una religión, pero ahí tenemos los problemas. Entonces, ahí podríamos dar un ejemplo que estamos como el Mateo y el Simón, el cananista. Por una ideología, de pronto. Ajá, sí, por una ideología. Víctor, pero es que en ese caso no hay odio, ¿sí? Y no es ese enfrentamiento para nombrarles enemigos a tus familiares. Digamos que no es lo mismo, pensaría yo. ¿Sí? Más es cuando tienes una afrenta, cuando te hacen algo supremamente grave y te manda el Evangelio a amar a tu enemigo. Eso sí es lo que es difícil. ¿Sí? ok. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso de Mateo y de Simón?
Lo que dice Víctor es que el ejemplo de Mateo y Simón es mucho más profundo y estaba erradicado, contextualizado incluso en un tema de violencia física y Hay posiblemente odio, agresión física, ¿no? claro, hay violencia. Claro. Pero lo Mm. que menciona Pilar también, en ciertos contextos, con ciertas doctrinas, y no sé a quién le ha tocado tener familiares, por ejemplo, de ciertas doctrinas como los testigos de Jehová, que los vamos a estudiar aquí en este módulo, me parece. Donde, ok, no hay violencia física, pero el hacer una conversación con ellos no es tan sencillo de manejar, Víctor, en cambio. No es tan sencillo de manejar. Yo tuve una conversación con un joven, amigo de una familia que estaba ministrando, y él solamente preguntó el tema de los cumpleaños, porque se maneja mucho por ciertas doctrinas y prácticas, ¿no? Y no le gustó la respuesta que él obtuvo con su propia Biblia en cuanto a sobre celebrar o no los cumpleaños. Entonces se le notó en el rostro, se puso frío, se apartó, no quiso hablar más. Y ok, no hubo violencia física, pero se notó el rechazo emocional, la apatía emocional, ¿no? Y eso puede generar también un tipo de división, que creo que es el punto de pilar que puede estar pasando. Pero lo que dice Víctor también es cierto. Quizás no nos va a tocar enfrentar la situación de Mateo en carne, y gloria a Dios por eso, donde alguien quiere verdaderamente quitarte la vida y afectarte solamente porque crees en Cristo. Al menos aquí en Ecuador no está pasando eso todavía. Rodrigo, Sí, Arturo, es importante conocer que no solamente nosotros tenemos problemas, nosotros estamos viendo la pelea entre judíos y Hamas, que es básicamente político, pero vemos también en ciertos países que están siendo muertos muchos pastores que son cristianos por pueblos que no son realmente estos que creen en Cristo, ¿no? Entonces hay persecución en la Biblia, perdón, hay persecución actualmente en ciertos países como tal. Nosotros todavía no tenemos esa lucha, esas guerras, pero imagínense que ya en España ya están criticando a la gente y están penando a la gente que está compartiendo, compartiendo su fe en la calle. ok, Entonces, todavía nosotros no, pero quizás este tipo de peleas también se pueden ver, obviamente, de idealismo en nuestra época. ok, entonces y es parte de la prudencia que estamos tomando en este curso, ¿no? El tema de certificarnos formalmente para que en caso de que las leyes cambien, que nuestro ministerio tenga un respaldo, ¿no? Sí, yo tengo formación bíblica, puedo ejercer. ¿Qué es lo que apuntan las legislaciones a lo que hace referencia Rodrigo, ¿no? Esa violencia se fundamenta en el derecho de no invadir el espacio de otro. Sí, predica lo que tú quieras, pero yo no creo en eso. Entonces, hay un conflicto muy parecido a lo que está pasando aquí con Mateo y con Simón el cananista. ¿Ok? Pero quisiera invitarlos a una reflexión más profunda y más puntual. ¿Quién de ustedes tiene algo que perdonar a alguien? ¿Con cuál se identificarían? ¿Cuál creen que ustedes sería en el caso de que en este tiempo tuvieran a una persona con cual saben que por amor a Cristo tienen que llevarse bien, pero que la cultura y el contexto no les deja llevarse bien? No quiero que lo mencionen tampoco porque puede ser privado, pero quiero llevarlos a ese punto porque parte de lo que leímos en Colosenses es que usted obedezca lo que aprende. ¿Y qué aprendió ahora? A perdonar en amor, a unirse en el reino del amor, que es el reino de Cristo. ¿Y ustedes creen que estaría bien si yo luego de esta lección sigo enojado con esa persona, aunque haya tenido la razón? ¿O creen que Dios nos está llamando a perdonar y a quebrar nuestro carácter? En el caso de la ilustración, a dejar el cuchillo y la bolsa de impuestos por amor al rey que me salvó. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, o sea, es complicado muchas veces cuando nos enfrentamos, ¿no? Pero como el Señor nos enseña, es amarnos, es saber que la otra persona puede mirar el mundo de manera distinta a la mía. Porque muchas veces nosotros criticamos o juzgamos, pero eso es orgullo dentro de nuestro corazón, realmente. Porque no podemos criticar a otra persona sin conocer su percepción, cómo se siente.
Entonces, muchas veces nosotros no nos ponemos en el lugar de otra persona, ¿no? Es muy difícil porque ahí sale nuestro orgullo, nuestro ego. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios a dejar eso a un lado, ¿no? Y saber aceptar a las personas tal y como son. Y perdonar, que es lo más importante, ¿no? Porque realmente, como dice la palabra del Señor, que debemos de perdonar cuántas veces, muchas veces, porque nosotros todos nos equivocamos, ¿no? Todos nos equivocamos, nadie es perfecto, todos estamos en este camino del Señor y en este camino del Señor Dios va moldeando aún nuestro carácter, ¿no? Porque tenemos que dejar cosas de mi yo, de mi carácter, para ser más como Cristo, a su imagen y semejanza, pero es muy importante como hermanos, como hijos de Dios, como la luz que somos, alumbrar donde quiera que vayamos y mucho más en en el lugar que estamos, ¿no? Ser esa luz de Dios en cualquier lado que nosotros estemos. Entonces, por eso, como decía aquí, no la violencia, sí el amor. Ok, gracias, Joy, muy bien. Tomo estas palabras para aplicar, bueno, todavía me detengo en este punto. La necesidad de perdón y la confrontación en esta lección es muy importante. Dios no va a dejar pasar por alto sus criterios, y eso que tenemos nosotros, si lo tenemos, esa necesidad de perdón, de ofrecer perdón o de solicitar perdón, es parte de la dinámica de crecimiento de un discípulo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, hay una parte práctica en cada unidad, se van a dar cuenta. Generalmente es la última. Y hay una parte práctica, ¿por qué? Porque necesitamos que el discípulo, que nuestro carácter se vaya puliendo conforme a esa lección que estamos aprendiendo. Concordaron todos en que hemos abierto nuestros ojos a un tema que no habíamos visto antes, ¿verdad? Pero aquí en esta lección está la médula en cuanto a poder crecer como discípulos. ¿Cuál es el punto aquí? Que si usted tiene a alguien a quien le debe perdón o le tiene que pedir perdón, pues no espere más y si es posible hoy mismo, vaya y pida, ofrezca perdón. ¿Sí? Ese es el punto que les quiero enfatizar. No lo tiene que reportar como estudiante, obviamente, no va a ser calificado, pero Cristo lo va a ver. Dios lo está viendo y Dios sabe eso que usted tiene en esa meta o en ese proceso. Si algo ibas a mencionar, ¿quién era? Rodrigo. Sí, pastor, este, es importante, creo que resaltar el hecho de que nosotros tenemos que, o sea, tenemos que tener como con un fin común, mejor dicho. Creo que aquí es importante entre Mateo y Pedro que ellos se acercaron al reino de los cielos, pero Jesús da un paso más en el perdón, no solamente entre los hermanos, o sea, la gente que que no conocemos, sino que nos pide a nosotros que llevemos o sea, tengamos esa milla extra, o pongamos la cara, o sea, para la cachetada, etcétera, no sea, amar a nuestros enemigos. Entonces, inclusive no solamente porque Dios nos cambia a nosotros, o que finalmente puede cambiar también a mi hermano, pero adicionalmente a esto, obviamente, podemos ver que el Señor nos da un paso más, es amar a nuestros enemigos. Bien, gracias, Rodrigo. Por favor, dígame Arturo o hermano Arturo, si de pronto el nombre es muy... eh, Arturo, yo quisiera dar algo que a mí me llamó la atención al comenzar la unidad uno y subrayé porque decía que qué bonito viaje voy a comenzar porque dice explicar la importancia del mensaje de Jesús sobre, antes y en el reino de los cielos. Quiere decir que todas las personas, todas las situaciones, todas las relaciones tienen un proceso que dice, si no entra Jesús a eso, que ahí dice sobre, tenemos un antes y tenemos un después, y sí, ya viviendo en el reino de los cielos. Sí, esa es amén. la primera parte del libro que me causó mucho y me topé con Simón el cananista y como hemos podido ver que en medio del odio y todo, pues Dios tenía aún ahí propósitos y planes. Lo importante que yo creo que siempre que tiene que haber, como Jonita dijo, el respeto y y el no lanzar críticas rápido contra las personas, sino
Pero eso sí, yo pienso que siempre caminando en los preceptos, en los mandamientos que Dios nos alinea y nos pone. Eso Gracias, mi, Enes. Sí, justamente quería llevarlos a la página 2, que es la unidad, los objetivos de esta unidad. Si alguien quiere comentar, con esto ya vamos cerrando. Siempre es muy importante iniciar o finalizar revisando cuáles son los objetivos que la unidad planteaba. Generalmente, si hay tres objetivos, cada objetivo obedece a una unidad. Y es lo que hace referencia, me parece, Yané, ¿no? Aquí el punto es que vamos a conocer cuál es la importancia en la página 2, el objetivo uno es explicar la importancia del mensaje de Jesús sobre el reino de los cielos a los que vivían en la situación política compleja de aquellos días y en nuestros días también. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro en esta lección. La importancia del mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Que el reino de los cielos se ha acercado. Un reino que se accede por amor y por gracia, no por obras, ni por fuerza, no por odio, no por violencia. Imagínense a los judíos, lo topamos en la lección C, que estaban esclavizados y que odiaban pagarle impuestos al César. Viene un Mesías que hacía milagros y le escucha decir que el reino de los cielos se ha acercado. Fue un mensaje de esperanza, aunque muchos no lo entendieron al principio, luego como Simón el Cananista y Mateo sí lo entendieron y pudieron soltar sus fuerzas y sus luchas para unirse a un propósito mucho más elevado, mucho más trascendente. Sí, esto es lo que implica. Ese mismo principio está aplicable hoy en día. En este día todavía el reino de los cielos lucha con otros reinos carnales y humanos establecidos. Todavía hay reino religioso, hay reinos que pelean que mi religión es la primera, la tuya no, la mía es verdadera, la tuya no. Hay reinos vinculados con la parte socioeconómica, yo soy mejor que ti o yo me siento mejor porque estoy aquí en este contexto, en esta clase. Hay reinos vinculados con tantos esfuerzos. Al final, el reino o el rey que prioriza ese reino no es Cristo. Y si Cristo no está sentado, como vamos a ver en la lección siguiente, en ese trono, pues también estamos lejos de la vida eterna. Entonces, la dinámica sigue operando hoy en día. Podríamos hablar en el contexto ecuatoriano, el reino de la violencia, el sicariato, el narcotráfico. Hay jóvenes ahí que están siendo captados por esas bandas y están muriendo sin Cristo. El mensaje para ellos también es importante. El objetivo 2, nombrar algunas de las mayores razones por las que Mateo y Simón el cananista habrían sentido un odio profundo entre sí antes de entrar al reino de los cielos. Creo que quedó claro ese objetivo, ¿verdad? El uno era cobrador de impuestos, el otro estaba en contra de eso. El uno servía a Roma, el otro no le gustaba que sirviera a Roma. El uno se hacía rico a esfuerzo de sus hermanos, el otro quería liberar a sus hermanos. Sí, con eso tenemos claro el carácter al menos general de cada uno de los dos discípulos. El último objetivo, participar con confianza en las discusiones de la peña sobre lo que dice la Biblia acerca del daño que causa la contienda y rivalidad. Lo hemos topado. No con estas palabras, pero lo hemos topado. Contienda y rivalidad. ¿Y cómo superar ambas en el reino de los cielos? ¿Cómo lo superamos? Con el perdón, con el arrepentimiento genuino. Como decía alguien, con el entendimiento de que aunque es diferente a mí, Dios lo puede usar. ¿Qué tenían de parecidos Simón el Cananista con Mateo? Si ustedes ven la serie de los escogidos, que se las recomiendo, aparece Simón como un soldado revolucionario experto en artes marciales. Y Mateo como un niño delicado, un joven delicado que solamente sabe trabajar con su mente. ¿Qué, ¿Cómo pueden ser unidos esos si no es que Cristo está en el medio? ¿Qué les parece? ¿Preguntas finales? ¿Comentarios? Ok, quiero, si no hay preguntas, ¿se acuerdan que quedábamos o íbamos a quedar en cuántas lecciones iban a hacer como grupo luego de esta unidad? ¿Recuerda? No por que yo les motive o les imponga, sino porque el grupo necesitaba encontrar un equilibrio entre todos los. ¿Qué piensan ahora? Rodrigo, ¿qué piensas? ¿Cuántas lecciones te aventuras a hacer ahora? Yo terminé el martes o el miércoles, así que para mí dos es excelente.
Todavía te mantienes en dos. Quiero escuchar a todos, Sí. por favor, para llegar a un Creo consenso. que una deberíamos hacer. Tomen en cuenta que esta es la lección más básica de las lecciones que se vienen. Ya cuando estén en el módulo 4 o 5, van a ser un poquito más pesadas en cuanto a números. Aquí, ¿cuántas preguntas tuvieron por unidad? No más de 30, ¿verdad? Pero en otras llegan Mm, hasta 40 o 50. Pero igual, es la decisión de la mayoría del grupo. Yaney dice una, Rodrigo dice más de una. ¿Quién más, por favor? Yo creo que una está bien porque son diferentes cantidades de lecciones que tiene cada una. Entonces, con una unidad, el número de lecciones que tenga. Ya, Víctor Ujú. dice, tomen en cuenta también que no solo se trata de llenarla, sino de saborear el proceso. Analizar. Les lleva a Juan, entonces les lleva a Roma, a investigar un poquito, traer preguntas, inquietudes y sobre todo aplicaciones a su ministerio, a su vida personal y familiar. Eso es importante. Entonces, tomen también ese esfuerzo como un aspecto dentro del proceso. No solamente es las preguntas, es interiorizar ese aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Arturo, Byron, perdón, o sea, al hablar de una unidad sería, pero dos A, no más, ¿no es cierto? por ejemplo, No A. claro, esta unidad se compone de tres sublecciones, uno a uno b uno c. Pero la siguiente que viene solo tiene dos, tiene Ay, dos no. a y dos b. Entonces yo estoy hablando de una unidad, tenga tres o Y la tenga. siguiente tiene tres. La número 2 Entonces, tiene dos, pero ¿por qué? Porque dos. en cambio es más larga que las otras. O sea, la 2A es más larga, pasa de 30, llega a 36, y la 2B, si ustedes se fijan, llega a 36. Entonces, O sea, yo digo que en sería promedio solo es igual. dos A, o sea, dos A. No, o sea, esa sería hacer una sublección, Yané. Ah, Hacer una La lección, no. mitad de la unidad. En cambio, ahí estaríamos bajando el ritmo. Una en Yo, promedio está bien porque Yo digo que complementa, trabajemos la unidad completa, sí, claro, la unidad completa siempre estuvo Por porque semana. tiene, ajá, porque tiene secuencia la dos Ujú, a con la dos b como trabajamos las primeras lecciones. claro. Pilar, creo que sí. Yo, o sea, sería la unidad completa, la 2A y la 2B. Yo creo que a este ritmo, porque lo que estamos empezando, hasta cuando ya se nos dificulte un poco más, entonces podríamos bajar el ritmo, pero mientras tanto podríamos acelerar un poquito, pienso yo. ya, Entonces pienso que serían las dos secciones, la A y la B. bajar no fue el requerimiento, no fue subir de unidad, no de lecciones. O sea, bajar no les recomiendo porque ahí sí terminarían mucho más tiempo. O sea, una unidad en promedio tenga uno a uno b uno c máximo va a tener 3, es lo recomendable. Es lo que permite un desarrollo constante, tomando en cuenta que no va a haber alargues. O sea, de aquí terminamos en 10 sesiones. Si acaso por trabajo yo no puedo, yo dejaré la clase grabada, haremos una diferenciación otro día, pero seguimos. O sea, en 10 semanas tomamos el examen final y pasamos al módulo 2. Cuando estén en la unidad 9 yo le digo, ¿sabe qué? Paguemos ya el módulo para que terminamos la 10 el examen y en la siguiente semana ya tenemos la peña inicial del siguiente módulo. Porque esos tiempos muertos son los que más demoran en los grupos. Entonces, un grupo termina el módulo uno y falta pagar por allá, no tengo el módulo por acá, falta el examen acá y falta un mes, 3 semanas. Y usted suma 3 semanas en 20 módulos, le quita bastante tiempo y regularidad. Entonces, la idea es que ustedes sean fluidos, que eso me voy a tratar de encargar yo de motivar que faltando una unidad ya cancelemos para inmediatamente conectarnos con la siguiente, ¿ok? Pero yo les recomendaría trabajen mínimo con una, ¿sí? Y si alguien quiere avanzar a la siguiente, no hay problema, usted avance, pero el grupo iría a esa unidad. Incluso si tienen tiempo pueden hacerlo porque a veces hay algunos hermanos que les presentan contratiempo, ¿no? Por trabajo, por familia, pero ya tienen avanzado su unidad.
No hay ningún problema con eso. Lo que sí les recomendaría también es que usen el libro como su devocional diario. No sé si me explico, ¿no? Ustedes seguramente están haciendo un devocional, leyendo algún libro de la Biblia, alguna lección, pues ahora tienen esto como devocional. Cada día voy aquí al libro y hago 5 preguntas. Tengo mi tiempo de oración, ¿verdad? El día siguiente hago 5 más, tiempo de oración, y se convierte en este módulo en su devocional diario, en su pan diario. De tal manera que no le quitan tiempo a su agenda, sino que lo incorporan dentro de su agenda. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera comentar en cuanto a esta premisa, a esta pregunta? Nos quedamos con una entonces. Ya, Víctor, Byron. Joy no ha comentado, ¿o sí? ¿Se queda con una también? Sí, una está bien. Ya. O sea, una unidad con las lecciones Unidad, que una unidad Un- completa. No diez Ujú. solamente. semanas, Sí, 10 semanas. 10 Esto semanas. es, Exactamente. ya, Es lo que le exactamente, decía, es 10 el semanas. promedio. Eh, Disfruten el proceso, disfruten el viaje. Cuando ya tengan 10 módulos, usted va a decir, esto lo aprendí en un módulo del nivel 1 y no recuerdo. Entonces, disfrute el viaje, saboree cada lección, que a veces es difícil volverlo a repetir, salvo que se conviertan en maestros y en discipuladores. Y esperemos a ver cómo respondemos. Si de pronto más adelante se abre un grupo, por ejemplo, Rodrigo, del nivel 2, yo te digo, ¿sabes qué, Rodrigo? Si quieres, puedes avanzar a tu ritmo y yo te integro en el siguiente nivel, que también es una opción, ¿no? Si acaso eso es lo que necesita. Por ahora no tengo todavía un grupo en la unidad 2, están por terminar uno y en abril entrarían a la unidad al nivel 2 para que alguien que desea adelantarse lo pueda hacer, pero quedémonos con uno, ¿ok? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tenía pendiente? Arturo, una pregunta, perdón. ¿Por el feriado tendríamos clase o no? Excelente pregunta. Por mí no habría problema. ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a salir de viaje. Ya, No sé si es el miércoles. Ah, no. yo voy a grabar la sesión. A ver, ¿quiénes pueden el día lunes tomar la sesión a esta hora? O Claro, no sea, es yo que es lo que, podría ver Arturo, si a tomar la sesión. Arturo, es lo que tú dices. Si es que nosotros comenzamos a tener esos, ahora diciembre va a ser complejo, tenemos que seguir dándole, porque si no nos va a quedar, quién sabe, para marzo más o menos terminar este periodo. Claro, yo me conectaré el día lunes con los que estén y quienes no estén tendrán que ver la grabación y hacer un resumen de 2 páginas de lo que se da en la clase. Lo presentan como tarea y esa sería su nota de asistencia. Siempre vamos a trabajar así. Por eso es que la grabación está disponible, por eso es esta modalidad. Para mí es un gozo estar aquí aprendiendo con ustedes. De hecho, aprendo más de lo que ustedes pueden aprender de mí. Así que por eso, por mí nunca se preocupen. Más bien ustedes como grupo manejen ese equilibrio. Habrá tiempos donde vale la pena hacer una pausa, pero lo compensaremos con una clase grabada y haremos una peña de 2 unidades en vez de una. O sea, nos quedaremos más de una hora, por ejemplo, por comentar. Sobre todo por el tema de comentarios y dudas y por la parte práctica, que es lo que nos interesa como centro de formación. O sea, eso quiero que lo entiendan mis hermanos. Su carácter es lo más valioso para Dios. Su mente, su corazón y su proceder, su corazón interior, cómo motiva lo que van a hacer de aquí en adelante con esto que están aprendiendo. Que aprueben con la máxima nota, con la mínima, es un indicador de esfuerzo temporal, pero cómo ponen en práctica esto es lo más importante para Dios y para su vida espiritual. Su testimonio. Los que los ven ustedes en la iglesia deben decir, wow, ellos comenzaron a estudiar FLEC y algo les pasó. Yo también quiero pasar por eso. Tienen que contagiarlo de algo diferente. Cuando los escuchen predicar, tienen que abrir la mente a los que los escuchan de tal forma que la palabra entre como cuchillo en mantequilla y puedan ver que en ustedes hay una mente diferente ahora, un fruto diferente. Por eso es la peña, para Amén. confrontar todas esas actitudes, esas luchas que tenemos normales como humanos. ¿Ok? Entonces, en el proceso, pues ese sería mi rol de facilitador. Bien,
No hay dudas, no hay preguntas, solo quiero verificar siempre la parte, todavía no tengo los documentos de todos, ojalá me equivoque. A ver, déjeme ver rápidamente, ¿no? Mi página es, no me ha pasado ni la cédula ni el... Déjeme, déjeme cortar la grabación ya. No, no hay ninguna pregunta sobre la lección ya, ¿verdad? Dudas ni inquietudes, listo.